Father, thank you for tithes and offerings. Padre, gracias por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Thank you, Jesus, because you give us life so we can go to work, we can do our best, Daddy, and we can just, with a thankful heart, bring our best. Gracias, Padre, porque tú nos das la vida. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites ir a trabajar y con lo mejor en nuestro corazón y gratitud podemos traer. Esos son nuestros diezmos y nuestras ofrendas y que suban como una olor agradable delante de ti. En el nombre de Jesús, we pray. Amen. You can bring your tithes and offerings if you want. Pueden traer sus diezmos y sus ofrendas. Tenemos algo que hace el diablo correr y es su traductor, dice. It's my translator. Es su traductor. She'll make the devil run. Algo Amen. que el diablo huya. Amén. Praise the Lord. All right. Everybody sure is quiet tonight. Todos están muy calladitos. You're thinking of turkey Están dressing. pensando del guajolote, ¿verdad? I prophesy over you. Estoy profetizando sobre ustedes. I can see y'all are getting hungry already. Puedo ver que ya tienen hambre. Well, Bueno. we're going to have prayer in the morning Vamos a tener oración en la mañana and come and thank the Lord. para darle gracias So al if you can Señor. be here, Si ustedes pueden estar aquí, it will be good. We're going to have some sort of breakfast, I think. vamos a tener algo de desayuno. We have food coming, Vamos a tener comida, ¿sí? lots of sweets Mucho dulce, and mucho dulce. mucho dulce y café. And anyway, and then we're not going to have prayer Friday morning. We'll take Friday off. Y la oración del viernes se va a cancelar And then be here Sunday morning for service. y estar aquí el domingo para el servicio. And we're going to continue on faith and counting the cost. Y vamos a continuar sobre la fe y calculando el costo. So let's see. Are you having band practice tonight? Practice tonight? Okay. Are we doing the ugly pajama? Ugly pajama. Yeah. If you want to wear ugly pajamas Si tomorrow, alguien quiere usar okay. las pijamas más feas que puedan tener And whoever has the y el ugliest que tiene pajamas, las más pijamas más feas, Oscar will buy them from me for Oscar los va $25. a comprar por $25. Pero Oscar ganó el año pasado. You won last He time? won last year. Oh. Okay, that's your husband, Roselle. Bueno, eso es su esposo, hermana Rocío. So anyway, yeah. What'd you wear last year? Something ugly. I may wear my Snoopy pajamas. Snoopy's cute. That's not ugly. Oh, they're cute. Well, let's have the cute pajama contest tomorrow. Maybe I can win it. Amen. No, it has to be the ugly. Okay. So if you have ugly pajamas, wear them or bring them or something, okay? Entonces, si tienen pijamas feas, por favor, se los ponen mañana. Va a haber un I guess concurso. we'll all vote on the Vamos ugliest, a votar right? a ver quién es el que tiene más feas. So, amen. All right, we're going to continue on what to do during the storm. Vamos a continuar de qué hacer
en medio de la tormenta. Are you Juan? Hi, Juan. How you doing, man? Hola Juan, Good to see you. qué bueno que está aquí. You know Oscar? ¿Conoces a Oscar? Ah, good. Good Qué bueno. deal. And you came anyway, huh? Y aún así de todos modos vino. Good deal. Good deal. He's not too bad, is he? No está tan mal, hermano Oscar, ¿verdad? Okay, don't lie. No, no mienta tampoco. Okay, good to have you here, brother. Que es bueno Anybody que else está here for the aquí, first hermano time? Juan. ¿Alguien más por primera vez? ¿Un joven? Greg. Gregorio, Greg. Good to have you here, Greg. Qué bueno que está aquí. And David brought you? Y David lo trajo. Amen. I don't blame you for not sitting too close to him and having to No seat te in culpo between. por no sentarte tan cerca better that way. de David. Así estás bien. Anybody else here for the first time? ¿Alguien más aquí por primera vez? Is that it? ¿Es todo? All right, cool. Well, let's get into the word. Bueno, vamos a entrar a la palabra. What to do during the storm. ¿Qué hacer en medio de la tormenta? And we're going to go to Mark chapter 4. Vamos a Marcos capítulo 4. And last Wednesday that we taught on Jonah. La semana pasada hablamos sobre Jonás. And so we're looking at the different storms that come to us in our life Estamos mirando sobre las diferentes tormentas que vienen en nuestra vida and trying to recognize where the storm is coming from. y tratar de reconocer de dónde es que viene la tormenta. It's important to know where the storm's coming from. Es importante saber de dónde viene la tormenta. And then if you know where it's coming from, then you can know how to deal with it. Entonces, cuando uno ya sabe de dónde viene, entonces uno ya sabe cómo lidiar con If you eso. don't know where it's coming from, then it's very difficult to deal with Y the si uno storm. no sabe, es muy difícil confrontar o lidiar con eso. So in the case of Jonah, En el caso de Jonás, we saw that storm came from God. miramos que esa tormenta vino por medio de Dios. In other words, God sent the storm En otras palabras, el Señor fue el que envió la because tormenta of the prophet's disobedience. por la desobediencia del profeta. And so there wasn't anything he could do to stop the Y storm. no había nada que él podía hacer para detener la tormenta o pararla. He could have rebuked it, and Pudieron haber commanded reprendido, it to leave, but it wasn't gonna help. mandar que se fuera, pero no iba a hacer nada. And he could not outrode the storm. Y no pudo sobresalirse de la And tormenta. finally, they had to throw him into the storm. Y al último lo tuvieron que echar en la tormenta o So en there las are aguas. times that when the storm comes, you have to give up and throw the person into the storm. Y a veces es difícil y uno tiene que darse por vencido y dejar que la persona caiga en la tormenta. And God had to teach him a little bit of a lesson. Y el Señor le tuvo que enseñar una lección. So God can bring a storm into your life to teach you things. Entonces el Señor puede traer una tormenta para enseñarte And cosas. no matter how much you rebuke it, it's not going to go Y no away. importa qué tanto uno lo reprenda, no se va a ir. And so you have to let the storm do what it wants to Entonces uno tiene que dejar que la tormenta haga lo que tiene que hacer for you to learn what you need to learn. para que uno pueda aprender lo que tiene que aprender. And then after God taught him what he needed to know, Y después que el Señor le enseñó qué es lo que él tenía que saber, he had to go all the way back tuvo que regresar to the original commandment al mandamiento original of go to Nineveh. de ir a Nínive. So the storm, it just winds up delaying your life Entonces sometimes. la tormenta delata en tu vida. And so a lot of people, they want to avoid the storm, Entonces muchas veces las personas quieren no confrontar o evitar la tormenta or they want to avoid what God's telling them to do, o evitar lo que el Señor está tratando de decirles que hagan and they try to run away from the commands of y God, tratan de correr de lo que el Señor les está mandando que hagan and they get caught up in the storm, y luego se encuentran en la tormenta and they end up right back where they were. y después vienen a regresar desde el principio donde habían comenzado. And if you keep going back to the same place all the Y time, si uno sigue siempre regresando al mismo lugar cada vez, if you keep going back si to uno the same vuelve a thing regresar a over la and over, misma cosa vez tras vez, then you didn't learn what God wanted you to learn. entonces no has aprendido lo que Dios quiere que tú aprendas. So if that's happening to you, Entonces, si eso te está sucediendo a ti, you need to wake up tienes que despertar, because you have not understood porque no has aprendido o The purpose of entendido the storm, el propósito de la and you have tormenta not heard what God
y no had to has say to you. escuchado lo que Dios tiene que decirte. So I don't know if anybody's in that situation. No sé si alguien está en esa But situación, if you find yourself in that situation, pero si tú te encuentras en esa situación, then that means you don't see very well quiere yet. decir que todavía no ves muy bien, que And digamos, so you're going to keep going until you get it. porque vas a tener que seguir hasta So- que lo entiendas. That's one storm. Esa es una tormenta. I don't have this in my notes, but I was thinking about Job. No tengo esto en mis notas, pero estoy hablando sobre Job. Job went through a storm. Job fue por medio de una tormenta. It was, a lot of trouble. Tuvo muchos problemas, But he learned what he needed to learn. pero él tuvo que aprender lo que tuvo que aprender. And God spoke to him. Y el Señor le habló, He repented. se arrepintió And God restored double everything that was taken y from el him. Señor restauró doble de lo que el Señor le había quitado. So the storm seems to be sometimes bad, Entonces a veces la tormenta parece ser algo malo, but it can be for good if you allow it pero puede ser algo para bien si uno lo permite, to change you. para cambiarte. Mark chapter 4, it's a different storm. Marcos capítulo 4, otra tormenta 35. diferente. Versículo 35. Jesus has spoken to his disciples the parable of the sower and the seed. Jesús les ha hablado sobre la parábola del sembrador. It's the most important parable. Es una de las parábolas muy importantes, Of o all the más parables. importante de todas las parábolas. Because Jesus said, if you don't understand this, how will you understand any Porque parable? Jesús dijo, si tú no entiendes esta parábola, ¿cómo vas a entender cualquier otra? So he explained the parable to his disciples. Entonces Él les explicó la parábola a sus discípulos. And verse 34, 34. it says, he did not speak to them without a parable, talking about the crowds, Y sin parábolas no les hablaba, o sea, hablando de la multitud, but he was explaining everything privately to his own disciples. sino que le explicaba todo en privado a sus propios discípulos. So the Lord speaks differently to different people. Entonces el Señor habla diferente, de un modo diferente a diferentes personas. People that are not disciples Personas que no son discípulos never truly understand the word. realmente no han podido entender la palabra They never truly get a revelation. y nunca pueden tener revelación, They never see. nunca pueden ver, They think they see. creen que ven, They think they hear. piensan que they pueden never get oír, it. pero nunca lo entienden. They get it in a parabolic form, Lo captan como en una forma parabólica, and it never gets down in here pero nunca llega al corazón to produce the fruit para poder producir el fruto, because they don't understand it. porque no lo han captado, no lo han entendido. But the true disciples, Pero los verdaderos discípulos, they're going to seek the Lord. ellos van a buscar del They're going to Señor say, Lord, what does that y mean? van a decir, Señor, ¿qué quiere decir esto? Tell me what it means. Dime lo que quiere decir. And then the Lord reveals it to Y them. entonces el Señor se los va a revelar. So the Lord has revealed the meaning of the parable of the sower and the seed to his disciples. Entonces el Señor ha revelado el significado de la parábola del sembrador a sus discípulos. Now, this is kind of like going to college. Y esto es como, por ejemplo, ir al colegio. It's like taking a lab science Es course. como tomar un curso de laboratorio de ciencia. In lab science, you have lecture, En un laboratorio de ciencia uno tiene la lectura, where you're taught the principles, donde te enseñan los principios, and then after that, you go into lab, pero después de eso tienes que ir a un laboratorio and that's where you cut the frog y ahí es donde guts uno open comienza a and, cortar you do all, los animales, la you know, rana, like biology lab. You así know, como you've been there la clase at de Boredom. biología. Me Being imagino in- que el doctor Vélez ha pasado being por in eso, medicine, you've had to do that. estudiando So you medicina. have lecture, and then you have Entonces the lab, hay lectura y luego hay laboratorio, which is the practical application of what you learned in the class. que es la aplicación práctica de lo que uno aprendió en la clase. So Jesus has just given a lecture about the parable of the sower and the seed. Entonces el Señor acaba de dar una lectura sobre la parábola del sembrador. And the first part of the parable was when the seed is sown, immediately Satan comes and steals the seed. Y la parábola del principio habla que cuando la semilla es sembrada, inmediatamente el enemigo viene y te roba la semilla. So it doesn't get in the heart, Entonces no entra el corazón so it doesn't produce fruit. y por lo cual no produce fruto. So as soon as the word is sown, Tan pronto que la palabra es sembrada, depending on the kind of heart you have, depende del corazón que uno tiene, the seed will either be stolen by Satan la semilla va a ser ya sea robada por el enemigo, or it will eventually dry up, o tarde que temprano tal vez se va a secar, or it'll be choked out, o se va a hacer ahogada, or it will produce fruit.
o no va a producir fruto. So he's just taught that. Entonces, él está enseñando eso. Now let's see what happens Ahora vamos a ver lo que sucede in verse 35. en el versículo 35. Lord, help us to recognize Señor, ayúdanos para poder reconocer the storms that come, las tormentas que vienen, how to deal with it, cómo lidiar con ellas, how to learn from it, cómo aprender de ellas so it can change us, Lord. para poder cambiarnos, Señor. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Okay, so now then, in verse 35, En el versículo 35 it says, on that day when the evening came, he said to them, let us go over to the other side. dijo, ese día caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. So is Jesus sowing the word El Señor está sembrando la semilla, la palabra, to his disciples? a sus discípulos. And what is the word that he's sowing? ¿Y qué es la palabra que le está sembrando? He's saying, let us, meaning the disciples and him, Dice, pasemos, o sea, Jesús y los discípulos, let's go to the other side. pasemos al otro lado. So if Jesus says, let's go to the other side, Entonces, si Jesús dice, vamos o pasemos al otro lado, what do you think is going to happen? ¿qué crees tú que va a suceder? He's going to go to the other side. Él va a ir al otro lado. Amen? Amén. If Jesus says, let's go to the other side, he's going to the other side. Si Jesús dice, vamos a ir al otro lado, es que va a ir al otro lado. That's by definition. Esa es la definición de lo que está diciendo. Is that true? ¿Cierto? Translator? Yes. You Amén. get that? Yes. Okay. So do y'all get that? ¿Lo entienden? Y'all believe that? ¿Creen eso? Amén. Well, let's see if the disciples believe that. Bueno, vamos a ver si los discípulos creen eso. Leaving the crowd, Despidiendo a la multitud, okay, this is another thing. esa es otra cosa. The crowds Las multitudes never see nunca ven the real miracles. los verdaderos milagros. They never see Nunca pueden ver the Lord al Señor in the way that he wants to reveal himself. en la manera que el Señor se quiere revelar. You stay in the crowd, Si uno se queda en dentro de la multitud, you will probably miss the Lord tal vez uno le va a fallar al Señor, because he's not in the crowd. porque Él no está en la multitud. You know, he's not where you think he is. Él no está donde tú crees que Él está. So if you want to see the Lord, Entonces, si tú quieres ver al Señor, sometimes it's in a private place, a lonely place. a veces es un lugar privado, un lugar de soledad. It's not where 10 or 20,000 people are jumping and shouting. No all es the donde time. está 10,000 o 20,000 personas gritando y brincando. So he left the crowd. Entonces Él dejó la multitud. And they took him along with them in the boat. Le llevaron con ellos en la barca. So they took Jesus in the boat to go to the other side. Entonces se llevaron a Jesús en la barca And- para ir al otro lado. When I teach this, it says, just as he was. Cuando yo he enseñado esto, he dicho, así como Él estaba. Why did they throw that little phrase in there? Dice, ¿cómo estaba? ¿Por qué pusieron eso ahí, esa frase? They could have said they took Jesus in the boat. Nada más pudieran haber dicho, nada más llevaron a Jesús But con that's not ellos what they said. en la barca, pero no dice eso. They took him just as he was. Y se llevaron con ellos en la barca como estaba. They didn't dress him up. No lo vistieron, They didn't change his clothes. no le cambiaron sus vestiduras, They didn't do anything. They no took him hicieron just like he nada, was. nomás lo tomaron así como él Now, estaba. I don't know how he was Ahora, yo no sé cómo estaba at that time, en ese momento, but they took him the way as he was. pero lo tomaron así como él estaba. But today, Pero hoy people like to take the Lord quieren tomar al Señor and they like to change him around a little y le bit. quieren dar unos cuantos cambios. Let's put a suit on him. Vamos a ponerle un traje. Let's slick his hair back, Vamos a peinarle el pelo para atrás. you know, put some stuff on his hair, Ponerle gel en el pelo. you know. Amén. Let's make him look like Brad Pitt. Que se mire como Brad Pitt. Let's dress him up just right, Vamos a vestirlo bien como debe de ser. and let's make him like we want him to be. Y vamos a hacerlo como nosotros queramos que él And then we say, debe de okay, ser. come on, Lord, we'll Y take uno you. dice, bueno, vamos Señor, te vamos a tomar. So if you're going to take the Lord, Entonces, si tú vas a tomar al Señor you have to take him just like he is. o a recibir al Señor, lo tienes que recibir así tal y como Él And es. sometimes he's not the way we want him. Y a veces no es como uno lo queremos. So if you try to take him a different way, Sí, then you're going to entonces, si probably uno miss quiere him. recibirlo de una cierta manera, tal vez So lo they vas a took him perder. just as he was, Entonces lo tomaron así como Él estaba, lo recibieron. and other boats were with him. Y había otras barcas con Él. So here you have a boat
Pero aquí está una barca and Jesus is in the boat, y Jesús está en la barca and there's a whole bunch of other boats, y hay también otras barcas, but he's only in one boat. pero él nada más está en una. So I suggest that if you're going to go to the other side, Entonces yo sugiero que si tú vas a ir a pasar al otro lado, it's good to get in the boat that he's in. sería bueno que uno estuviera en una barca donde él you may not está. make it to the other Si no, side. tal vez no vamos a llegar al otro lado. Amen. Amén. So, these other boats are following along with him. Estas otras barcas están siguiéndolo. You probably had a Baptist boat, Tal vez tenía una barca de los bautistas, probably had a Methodist boat, barca de metodistas, had a Pentecostal boat, pentecostés, had the Love boat, el barco del amor and probably the Titanic over y here. el Titanic You had all these boats, y todos tipos de barcos. and you got the Jesus boat. Pero ahí estaba el barco de Jesús. So they're going across to the other side. Entonces están cruzando al otro lado. And it says, there arose a fierce gale of wind. Pero se levantó una violenta tempestad Now, all of a sudden, y de repente, the Lord is going across the lake, y el Señor está cruzando el mar and up comes a storm. y de repente se levanta una tormenta, una It's like, tempestad. Lord, why didn't you wait till the weather was a little better? Y uno dice, Señor, ¿por qué no te esperaste hasta que ya tuviera Why el didn't clima mejor? Why didn't you get weather bug ¿Por out qué no here miraste al Weather Channel on your phone en tu teléfono and realize, there's a storm y coming? mirar que pues que ahí venía una tormenta? Lord, don't you know there's a storm coming? Señor, que tú no sabías que había una tempestad. You know que everything, venía. don't you Tú know there's a conoces todas las storm? cosas, que no sabías que venía una Why tempestad. are we going out in the storm, ¿Por qué Lord? vamos en medio de la tempestad, I Señor? know you never say anything like that to the Lord, Pero uno no le dice eso al Señor, ¿verdad que no? right? Amén. So here comes the storm. Entonces ahí viene la tempestad. And the waves are breaking over the boat so much that the boat is filling up with water. Y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Now, if you're in a boat Entonces, si tú estás en una and barca you're in a storm y estás en medio de una and it's tormenta filling up with water, y se está llenando con agua, what are you thinking? ¿qué estás pensando? Abandon ship. Hay que abandonar. Brinquemos de la barca. Give me a life jacket. Denme un salvavidas. Get me out of here, something. Sálcame de aquí. So, the Lord had just said we're going to go to the other side. All of a sudden, a storm comes. El Señor dijo que pasemos al otro lado y de repente viene esta violenta The boat's filling tempestad up with water. y la barca está llenándose de agua. What would you do? ¿Qué harías tú? What would you do? ¿Qué harías tú? He said, let's go to the other side, right? Pero él dijo, vayan, pasemos al otro lado. Did he sow the word? Él sembró la palabra, Absolutely, right? claro que sí. But now, here comes the storm. Ahora viene la tempestad. It says Jesus himself was in the stern asleep on a cushion. Dice, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. So you ever felt like the Lord was sleeping on the job and you're out there rowing? And ¿No has pensado tú the que Lord's back parece there ser que el asleep. Señor Jesús está dormido mientras tú estás en la barca, estás remando y Lord, estás buscando al Señor? I could use a little help Dice here. Jesús como que necesito una manita, ¿no? And the Lord's asleep. Y Jesús parece ser que está dormido. And you ever felt like that? ¿Nunca se han sentido de esa manera? It's like not only is he asleep, he don't care. No nada más está dormido, sino parece ser que ni siquiera le importa lo que estoy pasando. So the Lord's not real worried, is he? Entonces el Señor no parece ser que esté muy preocupado, que digamos. And they woke him up. Y lo despertaron. Lord, wake up! Señor, Don't you see what's going on down levántate. here? ¿Qué no ves lo que está pasando? Don't you see what my husband doing to me? ¿No estás mirando, Señor, lo que me está haciendo mi esposo? Don't you see what my wife's doing to me? Lo que mi esposa me está haciendo. Don't you see what my pastor's doing? ¿No estás mirando lo que el pastor me está haciendo? Wake up, Lord. Despierta. And they said to him, Y le dijeron, Teacher, do you not care that we are perishing? Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Don't you even care Ni siquiera te interesa that we're dying down que here? estamos muriendo aquí. You ever felt like that? ¿Nunca se han sentido de esa manera? Anybody ever felt like that? ¿Alguien alguna vez? Am I the only one who ever felt ¿Soy like el único? that? You felt like that? ¿Se ha sentido así? Lord, Señor, we're about to die. estamos a punto de morir And you don't care. y a ti ni You're te importa. asleep. Te estás dormido. I'm crying out and you're Yo sleeping? estoy acá clamando y tú estás durmiendo. What's up with this deal? ¿Qué onda con esto? So obviously the Lord's not too worried about it, is Entonces, como parece ser como que el Señor no está muy preocupado.
Now then, Ahora entonces, what's going on? ¿qué está sucediendo? This is, remember I said lecture and lab? This is the lab. Recuerden que estamos hablando sobre la lectura y laboratorio. Ahora esto es el laboratorio. He's getting ready to demonstrate the Él word. está a punto de mostrar la palabra. He sowed the word. Él sembró la palabra. Let's go to the other side. Vamos, pasemos al otro lado. What's the first thing that happens ¿Qué es la primera cosa que when sucede the word is sown? cuando la palabra es First thing. sembrada? La primera cosa, Satan comes, Satanás viene steal the word, a robarse la palabra. right? Amén. So the storm comes. Entonces viene la tormenta. Is this storm from God? La tormenta viene de Dios Is it because the disciples are in sin? o porque los discípulos están en pecado Or is it because of Satan? o por causa de Satanás. What's the source? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Qué es el recurso? ¿De What would you dónde? guess? ¿Qué uno piensa? Satanás. Satan. Satanás. Now you go, what is the whole purpose of this? Y uno se pregunta, ¿qué es el propósito What is de the todo purpose eso? of this storm? ¿Qué es el propósito de la tempestad? Well, we know for one purpose Bueno, sabemos que un propósito is to steal the word es para robar la palabra, so it doesn't get in the heart, para que no entre a nuestro corazón, so you don't believe. para que tú no creas. So anytime you get a real word from God, a Entonces, real word, siempre cuando uno recibe una palabra verdadera de Dios, if it's not the word, si no es la palabra, there's not going to be a war. I'm sorry, There's not going to be a war. no va a haber guerra. If it's not the word of God, there's no war against it. Si no es conforme a la palabra de Dios, no va a haber guerra en contra de eso. It comes easy. Eso viene fácil. Oh, yeah, man, I got it. Oh, sí, aquí lo tengo todo. Probably wasn't the Lord. Tal vez no venía de Dios, Because Satan does not want the Lord's word to come in. porque Satanás no quiere que la palabra de Dios entre. So anytime the word is sown, Entonces, cualquier vez que la palabra es sembrada, the first thing that happens, there's a fight la primera cosa que sucede es que hay una pelea, una to lucha, prevent the word from getting into your heart. para prevenir que la palabra entre en tu corazón. Sometimes it'll just go up here, A veces nada más entra aquí and you say, yeah, I got it, y man. dice uno, sí, ya agarré la No, you didn't get it. No, realmente no lo entendiste. You didn't get it. No lo entendiste. Or maybe it'll start coming down, O tal vez comienza a bajar and acá, then something comes and says, pero don't. de repente algo viene y dice, no, You can't believe that. tú no puedes creer eso. That's not true. O eso no es cierto. Don't buy into that. No, no te creas en eso. So that's what's happening. Entonces es lo que está sucediendo aquí. Are they believing they're going to the other side? ¿Están creyendo ellos que van a ir a pasar al otro lado? No, they think they're going to die. No, piensan que van a perecer. So do they believe the word? ¿Creen la palabra? No, Como que no, they don't believe it. no lo creen. So that ever happened to you? ¿Eso no te ha sucedido a ti? You get a word, Recibes una palabra, your finances are going to increase. You're tus going to get a job. finanzas van a aumentar, vas a tener un trabajo. You get a good job. Tienes un buen trabajo Then you get fired. y luego te dejan ir. Lord, Señor, I thought. pues yo pensé, What happened? ¿qué pasó? You see what I'm saying? The storm. ¿Sí me entienden? La tempestad. It's a test, isn't it? Es una prueba, ¿verdad? He's in the lab right now. Está en el laboratorio ahora. He gets up and rebukes the wind. Y levantándose reprendió al viento. Now, if you're a disciple, Ahora, si tú eres un discípulo, you've never seen anybody get up and talk to the wind tú before. nunca has mirado que alguien se levante y reprenda al viento. And you got to get a picture of those disciples. Y uno tiene que pensar, mirar el The cuadro de storm sus is coming, discípulos. the La wind's tempestad blowing. viene, el viento está The soplando, water's filling up with the boat. el agua está llenando la barca. And Jesus comes up Y Jesús viene and he rebukes the y wind. reprende el viento He says, shut up, wind, y be dice, still. cálmate, sosiégate. And the disciples go, man, that guy's something wrong with him. Y comienzan a pensar, ese como que He's, algo he's está mal con talking, él. he's talking to the Él wind. está hablando al viento. Who is this guy? ¿Quién es este hombre? But as soon as he said, hush, be still, Pero tan pronto que él dice, cálmate, sosiégate, the wind died down, el viento cesó became perfectly calm. y sobrevino una gran calma. They're going, whoa, Y dijeron, oh, what is this deal? ¿qué es esto? He's talking to the wind and it's listening to him? Él está hablando al viento y el viento le obedece. You know, wind doesn't have any ears. El viento no tiene oídos. Have you ever seen the wind? ¿Han mirado el viento? No, I never saw the wind. Yo nunca he mirado el You viento. can hear the wind. Lo puedes escuchar, You see the effects of the puedes wind. mirar los efectos but del you can't see the viento, wind. pero no puedes ver el viento. Can you see the devil? Puedes ver el diablo, But you can hear him. pero lo puedes escuchar. You can see the effects of him. Lo puedes ver el efecto de You can él. see the storm he Puedes causes. ver la tempestad que causa. And I know he's there. Y yo sé que él está ahí, But you can't see him. pero tú no lo puedes ver. Amen. Amén. So the wind is like the devil, isn't Entonces el viento es como el enemigo. it? Amén. In fact,
In fact, de hecho, the word spirit, la palabra espíritu, you know what it means? ¿saben qué quiere decir? It means wind. Quiere decir viento. That's the definition of spirit. Esa es la definición de espíritu. It means wind. Quiere decir viento, It means breath. quiere decir aliento. So you see the spiritual significance here? Entonces pueden mirar el significado espiritual. Who is Jesus talking to? ¿A quién le está hablando Jesús? He's talking to the devil. Está hablando al diablo, Because the devil caused the storm. porque el diablo fue el que causó la tempestad. So when he says, hush, be still, Entonces cuando él dice cálmate y sosiégate, he's talking to the devil. él está hablando al diablo. You can talk to the devil. Tú le puedes hablar al diablo. I have conversations every day with the Yo he devil. tenido conversaciones con él I casi talk to todos the los devil días. more than I talk to people. Le hablo más al diablo, tengo conversación más con diablo que con la gente. Sometimes I talk to the devil in the people, A veces hablo con el diablo que está en las personas and the devil listens. y el diablo escucha. And we were talking to the devil for a couple of hours today. and Estuvimos a couple hablando hours con el yesterday. diablo unas cuantas horas hoy And he listens. y escucha. Amen. Amén. You don't see him, No lo ves, but you see the effects. pero miras los efectos And he listens. y escucha. Amen. Amén. So he says, be still. Dice, sosiégate. So Jesus recognized Jesús reconoció the source of the storm. de dónde venía la tormenta. Now then, Ahora entonces, if you're in the will of God, si tú estás dentro de la voluntad de Dios, are they in the will of God? ¿ellos estaban en la voluntad de Dios? Yeah. Amén. Because Sí. Jesus said, let's go. Porque Jesús dijo, pasemos al otro lado. That's the will of God, right? Esa es la voluntad de Dios. So Amén. they're in the will of God. Entonces están dentro de la voluntad So de if you're in Dios. the will of God, Entonces, si tú estás dentro de la voluntad de should Dios, we have any fear? ¿debemos de tener temor? No. Now, if you're in the will of God and you're going to die, then you're going to die. Bueno, y si estás dentro de la voluntad de Dios y Él permite que tú mueras, pues vas a morir. The main thing Pero lo más is importante always know you're in the will of es God. que siempre tenemos que saber que estamos If you dentro know de la you're in the voluntad will del of God, Señor. you don't have to fear Si anything. tú sabes que estás dentro de la voluntad de Dios, no hay nada que temer. But Amen. most people never know if they're in the will of God or in the will of the devil or they're Pero in, muchas veces no sabemos si estamos dentro de la voluntad del Señor o el de Satanás. No sabemos de dónde estamos. you know. Amén. They don't know. No saben. They say, I want to be in your will when you die. Dice uno, es que yo quiero estar en tu testamento cuando tú mueras. Anyway, Pero bueno, it became perfectly still. y dice que sobrevino una gran calma. So in the middle of the storm, Entonces, en medio de la the tormenta, disciples are worried. los discípulos They're están afraid. preocupados, tienen temor. Jesus is sleeping. Jesús está durmiendo. He's at rest. Él está He's not, reposo. he's not worried. No está preocupado. In fact, he probably wouldn't even have gotten up Tal vez él ni siquiera se hubiera levantado because he would have got over. porque él hubiera cruzado. So it's important Es importante that when you're in the storm, que cuando uno está en medio de la tormenta, you need to know, are you in the will of God? uno tiene que saber primero, ¿estás dentro de la voluntad de Was Dios? Jonah in the will of God? ¿Estaba Jonás en la voluntad de Dios? No. No. And you know who brought the storm? ¿Y sabes quién causó la tempestad? God brought the storm. El Señor fue el que And causó then la he could tempestad. rebuke that thing and rebuke Y that thing trató and it's never de going to stop. reprender y nunca se paró. So if you're in a storm and it just keeps going and keeps going and Entonces, si keeps tú going, estás en la tempestad y sigue y sigue y and it sigue never stops, y nunca se sosiega o se calma, then you better back up and check out what's entonces wrong. hay que dar un paso para atrás y mirar qué está Because pasando. the Lord probably brought the storm on Porque you. tal vez el Señor fue el que trajo la tormenta. But in this case, Pero en este caso, the Lord did not bring the storm. el Señor no trajo esta tempestad. So he recognizes Entonces, this. Él lo reconoció. So if you're in the will of God Si tú estás dentro de la voluntad de Dios and the storm is coming y viene la tempestad o and it bien, looks like it's about to destroy y you, parece ser que te va a destruir, then you can fight the storm entonces tú puedes pelear esa and you can tempestad address the storm. y hablarle directamente. In this case, it's the powers of darkness. En este caso son los poderes de la oscuridad, They're bringing the storm. son los que están trayendo la So tormenta. you address them. Entonces tú le hablas If directamente. this is what's wrong with most of the church. Esto es lo que sucede, lo que está mal en muchas de las iglesias. Instead of addressing the En storm, lugar de confrontar la tempestad, they complain to God. comienzan a murmurar o quejarse con Dios. And God has given us the job Y el Señor nos ha dado a nosotros la and the tarea authority y la autoridad to address the storm. de poder confrontar and to y address the hablarle enemy. directamente al enemigo y la tempestad. And He is not going to do it. Y Él no lo va a hacer. Now, He's teaching them, Ahora Él les está enseñando a ellos. but He expects us
to address Pero the Él storm. espera que nosotros le hablemos directamente. If you don't address the storm, Si tú no confrontas la tempestad, it's not going to stop. no va a parar. That's right. It's not going to stop. No va a parar. Because the devil's not going to stop Porque el diablo no va a parar until you face him and address him. hasta que tú lo confrontes y le hables directamente. How many understand what I'm saying? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Amén. And that storm was not going to stop Y esa tormenta no iba a parar until it was addressed. hasta que ya fuera el Señor I have done hablándole enough directamente. deliverance in my Yo he day. hecho suficiente liberación en mis We had tiempos. this week we had some pretty interesting Esta semana deliverances. tuvimos unas liberaciones muy interesantes And those demons y that we esos demonios addressed, que nosotros le estábamos hablando directamente, nothing has stopped those demons. nada ha parado esos demonios. Nothing has stopped the storm that was Nada ha parado Going on. la tempestad que estaba sucediendo until we addressed the storm. hasta que nosotros hablamos directamente con We la had to address tempestad. it. Tuvimos que confrontarla. About 4.5 to 5 hours of Como addressing the 4 storm. horas y It media, took. 5 horas confrontando la tempestad. But they listened Pero escucharon and they came out. y salieron fuera. But we had to address it. Pero tuvimos que confrontarlo. If we did not address the Si storm, no it's going to hubiéramos stay. confrontado esa tempestad, ahí se hubieran quedado. So, two problems. Entonces hay dos problemas. One, Uno, God brings the storm, el Señor trae la tempestad, you got to repent. uno tiene que The arrepentirse. second one, La segunda, Satan brings it Satanás trae to la prevent you tempestad from doing what you're supposed de to do. detenerte que tú hagas lo que tú debes de estar haciendo And you, again, have y to do tú something. otra vez tienes que hacer algo. You have to address the Tú storm. tienes que confrontar y hablarle directamente a la tormenta. And this is what happens with many of us. Y eso es lo que sucede a muchos de We nosotros. just sit. Nomás nos sentamos. Lord, I wish this storm would go Ay, away. Señor, que esa tormenta se fuera. I wish I could get over here. Ay, que pudiera llegar I've al been otro trying lado. to get there for 10 He years. estado tratando de llegar a ese lugar como ya por 10 años. Well, tell the storm to shut up. Pues dile a la tempestad que se calle. Tell it Amén. to shut up. Dile que se calle. I mean, I don't listen to demons. A mí yo no me gusta escuchar a los demonios. They start talking and bringing, Comienzan I a tell hablar them to be quiet. y yo les Let's digo go. que se callen y que se vayan. And they will go. Y se tienen que ir. Okay? But if you don't say anything, Pero si tú no dices nada, they're not going to leave. no se van a ir. If you just sit there and think, Si tú lo piensas, I'm going to think the devil away. voy a pensar para que el diablo se vaya. Jesus did not get out in the boat and look at the storm and go, Jesús no se levantó y miró la tormenta y nomás le hizo así. did he do that? ¿Hizo eso? That's what some of you do. Hay muchos que hacemos eso, nada más lo pensamos. Did you do that? You pop a vein. Oh, I think I popped my neck. He didn't do that. He said, No hizo eso, be quiet. sino que dijo, cállate. We were praying with someone and they started speaking demonic languages. Estábamos and orando por una junk. persona y comenzaron a hablar en lenguas demoníacas. What do you do? ¿Y qué haces? I said, shut up. Le dije, cállate. Speak Texican so I can understand you. Habla man." aunque sea texano para que te pueda entender. Speak English. Habla inglés. I started speaking English. Comenzó a hablar inglés. Shut up. Le dije, cállate, Shut up. cállate. Amen. Amén. You can do it. Tú lo puedes hacer, But most people, they don't do it. pero la mayoría de las personas no lo hacen. Jesus has said, we're going to the other side. Jesús dijo, vamos a pasar al otro lado. Verse 40. 40. He turns around and says to them, Entonces les dijo, why are you afraid? ¿por qué estáis amedrentados? It's like, what do you mean? What? You see the boat? ¿Cómo que You see qué the- tenemos? ¿No estás mirando lo que está sucediendo? You know. But that he's, Jesus is looking at them like that should not cause you any fear. El Señor te está mirando y diciendo, esto no debe de causarte ningún temor. In other words, you should not be afraid of the storm. En otras palabras, tú no debes de You should temer not be la afraid of the tormenta demons. o de los You demonios should not be afraid of the devil o del diablo. if God's already told you where you're going. Si el Señor ya te ha dicho dónde es que tú vas a ir.
If he's already told you what you're going to do, Si why Él te dijo ya lo que tú tienes que hacer, are you afraid? entonces ¿por qué temes? I mean, you get the point? ¿Sí entienden? He says, why are you afraid? Because I said we're going over. Dijo, ¿por qué tienen miedo si yo ya dije que íbamos a A lot pasar of al you otro don't lado? believe. A lot of you don't believe you're going to the other Y side. muchos de nosotros no creemos que vamos a ir al otro You lado. don't believe it. No lo creen. So you're afraid. Entonces por eso tienen miedo. You're afraid. Por eso temen. How many hear what I'm saying? ¿Cuántos escuchan lo que estoy hablando? If you believe, you're not going to be afraid. Si tú crees, tú no vas a temer. If you believe, you're going to speak to the storm, to the demons. Si tú crees que tú le vas a hablar directamente gonna a say, los "You demonios y shut a la up in the name tempestad of y Jesus." decirle, cállate en el nombre de Jesús. And it stopped. Y paró. Okay. So the church Entonces la iglesia has not understood its authority. no ha entendido la autoridad. So it Amen. lives in fear Por eso vive en temor and lack of faith. y falta de fe. It says, faith speaks. Dice que la fe habla. Faith always speaks. La fe siempre habla. If you have faith, you're going to speak. Si tú tienes fe, tú vas a hablar. If you don't speak, you don't have the faith. Si no hablas, es que no hay fe. Amen. Amén. I mean, if you don't believe the devil's going to shut up, you're not going to tell him to shut up. Si tú no crees que el diablo se va a callar, tú no le vas a decir que se calle. Tell him to shut up. He'll shut up. Dile que se calle y se va a callar. We should have authority over all the demons Nosotros debemos de tener autoridad sobre todo demonio. to make them do what we tell them to do. Hacerles que ellos hagan lo que nosotros les digamos. Amén. I mean, we saw, Eduardo and I saw things that Yo y most Eduardo of you miramos probably cosas have never seen. que tal vez muchos de ustedes nunca han visto. I mean, we prayed Oramos, and watched the angels come and bind spirits. miramos a Like los this, ángeles bajar y turn their atar a los demonios y Do hacerle que things voltearan la that cabeza. it's amazing. Cosas asombrosas We have authority. porque tenemos autoridad. We have to use the authority. Tenemos que usar la autoridad. He says, why are you afraid? Dice entonces, ¿por qué estáis Do you amedrentados? still have no faith? ¿Cómo no tenéis fe? I'm preaching on faith Hemos estado predicando sobre la and on fe, counting the cost. calculando el costo. He said, so why are you afraid? Dice entonces, ¿por qué tenéis miedo? I think he said, do you still have no faith? ¿Cómo no tenéis fe? He didn't say, do you have no faith? He said, do you still have no faith? No dice no tienen fe, sino dice What does he- ¿acaso todavía no tienen what does he fe? mean? ¿Qué quiere decir esto? Faith comes by La fe viene Hearing ¿por qué? Por and oír. hearing by the ¿Y oír word. qué? La palabra. What did he just do? He just preached the word to them Entonces acaba de predicarles una palabra about the parable of the sower and sobre the seed. el sembrador y la semilla. He said, I just shared all this with Y you. acabo de enseñarles todo esto. Do you still not get it? ¿Acaso aún todavía no lo entienden? Do you not get it? ¿No lo entienden Do you not todavía? have faith? ¿No tienen fe? So it's like, okay, church, Entonces, ok, iglesia. I've been preaching 8 years to you. He estado predicándoles 8 años Do you still not get it? y todavía no lo entienden. Do you get it? ¿Lo entienden? Then why aren't you doing it? Entonces, ¿por qué no lo estamos Why are haciendo? you still Porque afraid? todavía tenemos temor. So if we have fear, Entonces, si tenemos temor, if we're afraid, then we don't believe the Lord. entonces no le hemos creído al Señor. And if we don't believe, we're not going to speak Y si no hemos creído, no vamos a hablar in a faith-like manner. de una manera con fe, We're going to speak negative. sino que siempre nos vamos a mantener All the negativos, negative junk con todo el negativismo, instead of taking the authority en lugar de tomar la autoridad and telling the negative stuff to y shut up. decirle las cosas negativas que se callen. Do you still have no faith? ¿Todavía no tenéis fe? They became very much afraid. Se llenaron de gran temor, Very much afraid. se llenaron de gran temor And they said to one another, y se decían unos a otros, who then is this? ¿quién pues es este? Even the wind and the sea obey him. Que aún el viento y el mar le There obedecen. are demons Hay demonios of the earth, de la tierra, the wind, del viento and the sea. y del mar o de There are las demons aguas, in those 3 areas. en esas 3 áreas. And he said the wind and the sea obeys him. Dice, aún el mar y el viento le obedecen. The storm La tormenta reveals your lack of faith. revela la falta de fe en tu vida.
Did it reveal their lack of faith? Ahí se reveló, se mostró la falta de fe en la vida de ellos. So the Lord allows the devil to come Entonces el Señor permite que el diablo venga to reveal para revelar your lack of faith. la falta de fe en tu vida. Amen. Amén. It'll show you your lack of faith. Ahí uno va a mirar la falta de fe. Another reason the storm comes, La otra razón por qué Or- viene la tempestad, not necessarily a reason, no necesariamente una but razón, an effect of the storm. pero un efecto causa de la tormenta o la tempestad. Jonah, it revealed his idols. En Jonás se reveló sus ídolos. Storms reveal your lack of faith. It reveals the Tempestades idols in your heart. revelan los ídolos en tu vida y la falta de fe en tu Everything the corazón. Lord does, He does for a reason. Todo lo que el Señor hace, lo hace por un propósito, una razón. It's not just so you can practice rowing No es harder. nada más para que tú practiques cómo remar más duro. He has a purpose in all of these things. Él tiene un propósito para todas las God cosas. doesn't do anything without a purpose. El Señor no hace ninguna cosa sin propósito. Now then, Ahora entonces, the devil knows something. el diablo sabe algo. The devil knows he's going to the other side. El diablo sabe que él va a ir al otro lado. And the devil knows what's on the other side. Y el diablo sabe que está en el otro lado. Because how does the devil know? Porque ¿cómo sabe el diablo? Because he is on the other side. Porque él ya está en el otro lado. The devil is on the other side El of the lake. enemigo ya está en el otro lado del mar. And he knows Jesus is coming. Y él sabe que Jesús ya va para allá. Amén. Hallelujah. He Aleluya. knows the Lord is coming. El diablo sabe que el Señor ya And he viene. sends demons to stop him. Y él envía demonios para detenerlo. So when the devil knows Entonces cuando el diablo sabe that you're coming, que tú vienes, get ready. He's prepárate, going to send a storm. porque él va a enviar la tormenta. That's right. I mean, brother, I know the devil. Yo conozco al diablo. I know the devil. Yo lo conozco. I am on a first name basis Yo with the devil. estoy de nombre a nombre Trust con me. él. I know con el how that. diablo. I know how he works. Yo sé Oh cómo my él goodness. trabaja. I know how he talks. Yo sé cómo él habla. I know how he operates. Yo sé cómo él opera. I know he got nothing. Y yo sé que él no tiene nada. You got nothing, No devil. tienes nada, diablo. Amen. You got nothing. Amén. No tiene nada. The Lord whoops him all over. Man, I love to see the El Lord whoop the Señor devil. le da sus buenos guamazos al diablo. Oh, it is so amazing to Es watch the tan devil asombroso como el Señor le da sus whoop the guamazos, devil, man. le da sus I like garrotazos. to see the devil cry. Me gusta ver cuando el diablo llora. Cry, devil, cry. Llora, diablo miserable. Run, devil, run. Corre, diablo. I got something make a devil gonna Yo run. tengo algo que va a hacer que el demonio corra. Amen. Amén. You got something make a devil gonna run. Yo tengo algo que voy a hacer que el diablo corra. Amén. Amen. Praise the Lord. So they come to the other side of the sea to the country of the Gazarenes. Where are you at? That's Next. the next. It's the following That would verse. be chapter 5. It'll be chapter 5. Okay. Ahora estamos en capítulo 5 de Marcos, versículo Verse 1. Y llegaron al otro lado del mar, a tierra de los Gadarneos. Another thing, Otra cosa, most people la mayoría de la gente never see the power of the Lord. nunca ven el poder del Señor. The storm La tempestad reveals the power of the Lord. revela el poder de Dios. How do you know the power of the Lord if you don't get in the storm? ¿Cómo tú vas a conocer el poder de Dios si tú no te metes en la tempestad? You don't need the power of the Lord if you're not in the Tú storm. no necesitas el poder de Dios si no estás en la mean, tormenta. Tú nomás vas ahí. Like Eduardo, where he poses. Como Eduardo cuando él posa, cuando va a tomar una foto. Lo está amenazando, tiene una foto del pastor. If you don't get in the storm, you know. If you don't get in the storm, Si tú no te metes en la tempestad, you never see the power of God. tú nunca vas a ver el poder de Dios. You don't need the power of God if you're No not lo in the storm. necesitas si no estás en la I tormenta. got this, man. This is Oh, smooth yo aquí, sailing. yo tengo todo, Señor, no te preocupes. But you get in the storm, you go, Lord. Pero cuando tú why? estás en la tempestad, dices, Señor, ¿por qué? You don't ever get in a fight with the devil, you never see the power of the Si Lord. tú nunca te metes en una pelea con el enemigo, nunca vas a ver el poder de Dios. So the storm reveals the power of the Lord. Entonces la tempestad revela el poder de You Dios. say, oh, I Amén. don't want the storm. Well, you don't want to see the power of Dices God. tú, oh, yo no quiero una tempestad. Bueno, entonces tú no quieres el poder de Dios. Because if you don't get in the storm, you're not going to see the power of God. Porque si tú no te metes en la tormenta, no vas a ver el poder de Dios. You're just going to cruise Nada más vas a ir
You'd be like cruise-matic, man. Vas a estar en cruise control. Cruise-matic. En Like a charismatic, en but a cruise-matic. cruise-mático. You'd be one of those cruise-matics, man. Carismáticos. No, cruise-matic. Okay. Translate it exactly like It I doesn't said. make sense, Pastor. It does if you understand. If you I love you. if you were an Anglo for about 10 minutes, you would understand that, okay? I understand you, hermano Vélez. I understand. Okay. Moving right along. Bueno, vamos a seguir. When he got out of the boat, immediately a man from the tombs with an unclean spirit met him. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre Los disciples said, con un espíritu inmundo. "That's a zombie coming out of there, Y- man. y What di- is Los that?" discípulos lo miraron y dijeron, Coming out of es the un tomb? zombie que está saliendo de allá de entre el sepulcro. This was in Haiti, okay? Esto sucedió allá como en Haití. I mean, can you imagine you come up, ¿Te get out of imaginas the tú boat, salir de la barca here comes this man naked y running viene out of este hombre a graveyard. desnudo corriendo entre las tumbas? Ooh, they buried him without his clothes. What Y happened? dijeron, lo enterraron sin ropa. ¿Qué sucedió? Here comes a man with unclean demon. Viene este hombre con un espíritu So inmundo. you think those demons knew? Entonces, ¿tú crees The que Lord los was demonios ya sabían que Oh. venía Jesús? Claro que sí. They sent out a bunch Por eso enviaron un montón para la barca, to cause the wind. para causar el viento. You say demons can't do that? Oh, yes, they can. Y uno dice, el diablo no puede hacer eso. O claro que sí. In the book of Job, En el libro de Job, God allowed Satan to come to Job, el Señor permitió que el enemigo viniera a Job and he caused a whirlwind to y causó destroy que their viniera house. un torbellino que tumbara la casa. Demons can cause that. El enemigo puede causar eso. Okay? Amén. You can see it in the book of Job. Uno puede verlo en el libro de Job. So the demons can stir up storms if they want to. Entonces el enemigo puede enviar They have that kind of tormentas y power. puede, tiene ese tipo de poder. It says, he had his dwelling among the tombs, and no one's able to bind him anymore, even with a chain. Que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas. So he's a pretty powerful man Está un hombre aquí muy poderoso because he has a lot of demons. por causa de tantos demonios. He had often been bound with shackles and the chains had been torn apart by him, and the shackles broken in pieces, and no one was strong enough to subdue him. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. So how would you like to go face this demon? ¿Cómo te gustaría a ti ir a confrontar este demonio? He breaks chains, Quiebra las cadenas, which means he could take you and just quiere decir que te puede agarrar a ti y nada más partirte en dos. be like picking a leg off a chicken. Como cortándole la pata a un pollo, You just pop your little nada leg, más te la quiebra. you know. I mean, you think about that. Piensa en esto. Amen? Amén. What would you do? ¿Qué harías tú? I'll go back to the other side. Bueno, yo creo que me voy para el otro lado. Let's see if we can put that boat in Ahí reverse, vamos de man. reversa. De reversa. De reversa. Well, so what are you going to do when you run across something like Entonces, ¿qué that? vas a hacer tú cuando tú seas confrontado con algo así? Amen. Amén. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Mi esposo dice, hay que hablarle al pastor Terry. Call 1-800-COME-OUT. Háblenle al 1800 sal fuera. Constantly, night and day, he was screaming among the tombs and in the mountains and gnashing himself with stones. Y siempre noche y día andaba entre los sepulcros en los montes dando gritos y hiriéndose con piedras. Well, can you imagine that sight? ¿Tú te imaginas, puedes imaginarte eso? How many pastors today would face something like ¿Cuántos that? pastores ustedes creen que fueran a confrontar algo así? Most can't even face one anemic demon. No, ni siquiera puede Let alone confrontar something like that. un diablillo todo anémico. Moribundo. What? Like half dead. Yeah, something like that. So, okay, so the
the storm here La tempestad aquí is trying to keep them from getting to the place los está tratando de detener para que ellos puedan llegar al lugar to deal with this man that has the demons. que puedan ellos lidiar con este hombre que tiene estos demonios. Like sometimes you get ready to go on a mission trip. Como por ejemplo cuando uno está a punto de ir a viajes misioneros. And of course we do deliverance. Claro, porque vamos a ir a hacer What liberación. happens when you get ready to ¿Qué go? sucede cuando uno se está preparando para ir Your dog dies. a un viaje misionero? El perro se te muere, Amen. children get sick, Your wife spends all your money at the store. la esposa gasta todo el dinero en la tienda, The boss says, I don't want you to take vacation. el jefe dice, no puedes tomar las vacaciones. You know, how many have been on a mission trip? And things ¿Cuántos like de that happen? nosotros hemos ido a un viaje misionero y algo siempre sucede antes de ir? A little storm comes up. Porque viene una Oh, tempestad. Pastor, I can't go. I got a Oh, headache, pastor, man. no puedo ir, me duele mucho la cabeza. I got a headache last night, man. I just don't feel like Me it. dio un dolor de cabeza anoche y como que yo creo ya no voy a I ir. ran out of ibuprofen. Y ya no tengo aspirina I just got to stay home. y yo creo que me voy a quedar en casa. My wife's mad at me. Mi esposa está enojada conmigo. If I leave and Si go yo me out voy. there, she's going to go mad with the credit card when I'm gone. Y se va a enojar y va a ir de muchas compras si yo me voy. Just speak to that credit card. Háblale a esa tarjeta de crédito. Amen. Do plastic surgery. Haz cirugía plástica. O sea, So cortar las you can tijeras. see, so Cortar the las storm tarjetas. is doing two things here. Entonces la tormenta está haciendo dos cosas It's, aquí. it's stealing the faith, Está robando la fe, and that prevents them from going to the other side, que eso los detiene de que puedan ir al otro which lado, prevents them que los detiene from delivering the man. de poder liberar a este hombre. So how many people in the church Entonces, ¿cuántas personas en la iglesia never go do anything nunca van a hacer algo because of some silly storm por cualquier tempestad that pequeña they have authority over, que aún ya tienen autoridad and sobre they esa never go tormenta? to the other side of the Pero lake? nunca van al otro lado They del never go mar, to a foreign country. nunca van a They never confront a, the un devil. a otro país, nunca And they never confrontan al see the power enemigo of God. y nunca ven el poder de Dios. I don't think I could live without seeing the power of God. Yo creo yo no puedo vivir sin poder ver el poder de I just Dios. didn't go ahead and, Lord, take me home. If I Yo can. dijera, mejor Señor, llévame a casa. I mean, I want to see it every day. Yo lo quiero ver todos los días. I want to live in the power of God. Yo quiero vivir en el poder de Every Dios. day. Todos los días. I'm looking for a devil every day. Yo siempre ando buscando un diablo todos los días. Every day I look for one. Todos los días ando And buscando it's not por hard to find them around here, y by no es the muy way. difícil encontrarlos por aquí. Amen. Happy Thanksgiving, folks. Okay. Feliz día del pavo. Amen. I mean, come on, man. Get in this thing. O sea, It's agarren fun, la isn't onda, it? Eduardo, is it métanse. fun? Is this the most ¿Es fun you ever had? divertido, Eduardo? It's fun, man. Es divertido. I mean, nothing like seeing the devil get whooped. No hay nada como darle unos buenos guamazos al diablo and watching the Lord do it. y mirar que por medio del poder de Dios el Oh, Señor man, lo está I haciendo. love Me gusta mucho to watch that. mirar eso. It's just like nothing you ever saw. Nunca hemos It's visto better algo than así. watching the Cowboys beat the Redskins. Es man. mejor mirar eso que mirar los Cowboys ganarle a los Redskins. Which I hope they do tomorrow, Que by the espero way. que sí. They Amén. need to go to the other side and whoop those guys. Tienen que ir al otro lado a ganarles a ellos. And seeing Jesus from a distance, he ran up and bowed down before him. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. I mean, can you imagine? Here's a guy ¿Tú te full of imaginas? demons. Este hombre lleno de He goes demonios and drops on the ground in va front of the y Lord. se postra y se cae delante del Señor. I bet those disciples are going, this is unreal. Y los discípulos never están seen pensando, anything like this. nunca hemos visto algo así. Amen. Amén. Would you love to be walking with the Lord back ¿No te then? gustaría ir caminando con el Señor en esos tiempos? Hey, guess what? ¿Sabes qué? You can do the same thing now. Puedes hacer lo mismo hoy en día también. You can do it now. Lo puedes hacer aún hoy. He said you do greater things. Dijo, grandes cosas harán. You can do the same thing now. Uno puede hacer estas cosas ahora. You think I'm kidding? I'm not kidding. ¿Tú crees que yo estoy jugando? You can No. do it. Sí, claro que lo puedes hacer. Amen. Amén. And shouting with a loud voice, what business do we have with each other, Jesus? Y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
Son of the Most High God. Hijo del Dios Altísimo. The devil knows the Lord. El diablo conoce a Jesús. The devil knows the Lord. El diablo conoce al And he Señor. knows if he's in you or not. Y él sabe si el Señor mora en ti o no. The devil can see the Lord in you. El diablo puede ver a Jesús en tu vida. He knows. Él sabe. What business do we have? ¿Qué tengo yo que ver contigo? I implore you, do not torment me. Te imploro por Dios que no me atormentes. Guess what you can do? ¿Sabes qué tú puedes You hacer? can torment demons Tú puedes atormentar los demonios instead of them tormenting en you. lugar de que ellos se estén atormentando a ti. Why are you letting demons torment you when you can torment them? ¿Por qué tú dejas que los demonios se atormenten a ti cuando tú puedes atormentar a los demonios? We were praying today, Estábamos orando hoy and the demon said, I hate the fire. I feel the fire. y I el diablo hate está it." diciendo, odio el fuego, lo Hate it. odio, lo odio. And then this angel came and took his demon and put his arm back behind Y his back. vino un started doing ángel this to y him. le agarró la mano y se la volteó por atrás. You know how the cops do when they get somebody? Así como hacen los policías, please don't hurt me. They take their arm like this. Porque le agarran la mano así. When the translators get out of control, Cuando los traductores salen fuera they del say, orden okay, now you y do what I dicen, tell you. ahora tú vas a hacer lo que yo te digo. And the Lord, I didn't hurt her, I promise. She knows. I love her I love you too. most of the time. Anyway, this angel came and took this demon's Este arm and ángel just put vino it y back agarró like la this. mano de este demonio y se la puso atrás And he de was la like, he's going, espalda. oh. Y estaba diciendo, au, au. It's so cool, man. Era algo tan chido. It's so cool. Wasn't it, Eduardo? ¿Verdad Was que it sí, cool? Eduardo? It was. We got it on film. Hasta lo tenemos en video. You can and it's like they get tormented. It's like you can torment those things. Man. Y uno puede atormentar a esos In demonios. the name of Jesus. What? Oh yeah, he said, there's a huge angel here. Estaba llorando el demonio diciendo, hay un ángel grande aquí. Hallelujah. Aleluya. Amazing. Algo asombroso. Amazing. Asombroso. Don't torment me. Dice, no me atormentes. For he had been saying, come out of the man, you unclean spirit. Porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. So Jesus had been commanding this thing to Entonces come el out. Señor ya le estaba ordenando que saliera este demonio. But guess what? Pero ¿sabes qué? He hadn't come out yet. No había salido So todavía. even Jesus had to say it more than once. Aún Jesús lo tuvo que decir más de una vez. Because there was a lot of demons there. Porque había muchos demonios ahí. Amen. So you understand, you see the storm Entonces pueden ver la tormenta, steal your faith? te roba tu fe. What's the purpose of stealing your faith? ¿Qué es el propósito de robarte la fe? Prevent you from going to the other De side. prevenirte para que tú vayas al otro lado. Why does he not want you to go to the other ¿Por side? qué Él no quiere que tú vayas al otro lado? Because that's where the victory is and Porque where allá the es donde battle está la is. victoria y allá es donde está la batalla. And he don't want you to get over there. Pero Él no quiere que tú vayas para So allá. how many people never go to the other Entonces, side? ¿cuántos de gente no llega al otro lado? You don't know what you're missing. Tú no sabes de lo que te estás I'm telling you, you don't perdiendo. know what you're Tú missing. no sabes de lo que te estás perdiendo. Don't y'all like to fight? Man, I ¿Qué no love les it. gusta a ustedes pelear? A mí me gusta Especially pelear. when I win. Y especialmente cuando gano. I don't like to get whooped. No me gusta que me But golpeen the a mí. Lord always wins. Pero el Señor siempre gana. The Lord wins. Jesús es el que siempre gana. Every time. Cada vez. Amen. Amén. I love it. Me gusta. He did. What is your name? Y le preguntó, ¿cómo te llamas? It's important sometimes A veces es importante to ask the name. preguntar el nombre. We've been doing this week and for hours and hours. Hemos hecho esto esta semana por horas y horas. How do you know when to ask the name? ¿Cuándo tú sabes cuándo tiene uno que preguntarle el nombre del demonio? This is the only time you ever see him do that. Porque es casi la única vez que tú puedes mirar que él hace esto. When did he ask the name? ¿Cuándo le preguntó su nombre? Because the demons started talking. Porque los demonios comenzaron a hablar. Sometimes they don't talk. A veces no hablan, But when they do, pero cuando hablan, that's a good sign. esa es una buena señal. You need to start doing some Que interrogation. tú comienzas a interrogar al diablo. He usually does one of two things. I'm sorry. He usually does one of two Él things. usualmente hace una de las dos He either cosas. says, what is your name, and starts getting information. Él pregunta qué es tu nombre y comienza a agarrar información. Or in the case of in the synagogue in Capernaum, Pero en la sinagoga en Capernaum he said, shut up and be still. le dijo, cállate y enmudece. So that you either get information or you tell him to be quiet, O or sea, both. o le pides información o le dices que se calle. So he needed the name. Entonces él necesitaba un nombre. And he said, my name is Legion, for we are many.
Y él dijo, me llamo Legión porque somos muchos. And he earnestly implored him, do not send us out of the country. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. So why did they say, don't send us out of the country? ¿Por qué decía no nos envíes fuera de la tierra? Because they're illegal. Porque ellos eran ilegales, legales, They're illegal, yeah. eran ilegales. Okay. Y'all get it? Never mind. They didn't have a green card. Porque no tenía visa. They were aliens. They were illegal. Eran ilegales. No, because spiritual territorial many times. No, porque tenían poderes de territorio. Okay? Amen. They operate in territories. Porque operaban en territorios. You have your Texican demons. Tenés tus demonios de Mexican Texas, demons, los Guatemalan demonios de demons, México, de Guatemala. Many demons like to stay in a particular area. Y muchos demonios les gusta quedarse en un lugar 'Cause they particular. have territorial rights there Porque tienen derechos Sometimes de territorio. because of things that were done there. Por causa de las cosas que fueron hechas en esa In tierra. fact, we were praying for somebody. Remember this, Eduardo? No sé si te recuerdas, Eduardo, estamos orando por alguien. They told us when it came in, where it came in. Nos comenzó a decir de dónde es que había entrado. And he said, I want to go back to the house. Y dijo, Remember? yo quiero volver a la casa. He said, I want to go back. Quiero regresar a la I said, casa. okay, go on back. You want to Dije, go back? ok, bueno, vete a la casa. Go back. Vete, regresa. Pretty interesting, isn't it? Algo interesante, ¿no? There was a huge herd of swine feeding nearby on the mountain. Y había una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. And now, you got to understand, this was in Israel. Esto fue en Israel. They're not supposed to be pig farmers in Israel. No debe de haberse